I always knew that I liked this place. Seguimos conociendo un poco más a nuestros regidores y regidoras del Ayuntamiento de Castelldefels para este mandato 2023-2027. Hoy hablamos con Ramón Amador Ramos, concejal delegado de Educación, Cooperación y Solidaridad por el grupo municipalista Som Castelldefels. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, Mireia. Bien, gracias. Naciste en Barcelona en 1971, vecino del barrio de Bellamar de Castelldefels, padre de dos chicas, graduado en Tecnologías de la Telecomunicación, Ingeniería de Sistemas en Telecomunicaciones y eres máster en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos. ¿Cuándo y cómo comienzas en este mundo de la política y te dedicas a trabajar en ello? Pues la verdad es que creo que la palabra política viene de, si no me recuerdo mal, de una obra de Aristóteles, que significa algo parecido como asuntos de la ciudad, asuntos de gestión de la ciudad, ¿no? Y en ese aspecto más etimológico, podríamos decir que me dedico toda mi vida, porque mis padres cuando llegaron de Andalucía, mi madre es de extremeña, pero se fue a Granada, conoció a mi padre y vinieron para acá, pues ya montaron varios negocios a lo largo de su vida, negocios familiares locales. Y toda mi familia, todos mis hermanos, somos 4, pues estamos también arrimando el hombro para hacer frente al negocio familiar. El último fue una pescadería en el centro comercial del Castillo. Y allí, cuando no habían centros comerciales, no habían estas grandes superficies, el mercado era como una sede social donde se reunían toda la gente también para comprar. De hecho, ahora vamos rápido a comprar y vamos rápido a un sitio a otro, pero allí se hacían colas, se hacían esperas en un puesto, en otro, y había mucha tertulia, mucha conversación. Y de hecho me acuerdo que mis padres también pues cuidaban de la gente de una manera en la que podían a veces ofrecer sus productos, en este caso la pescadería, ¿no? Aquello pues fue toda mi adolescencia, mi juventud. Luego fui a la mili, volví, tuve que trabajar localmente también en una empresa de aquí. Me he dedicado siempre a trabajar a nivel local, aquí en Castelldefels. Esta es mi ciudad, este es mi pueblo, siempre he trabajado aquí, como he comentado, y siempre me ha interesado todos los asuntos de esta ciudad. Siempre me ha interesado la política, podríamos decir, de Castelldefels. Llevo 27 años también como funcionario dentro del ayuntamiento y eso me ha ayudado muchísimo a conocer He trabajado con todos los alcaldes y alcaldesas que han pasado por el ayuntamiento. He tenido una visión también muy global, muy transversal en cuanto a las necesidades de entidades, de empresas municipales, de empresas locales, de departamentos. He pasado por un montón de departamentos y eso a lo largo de mi experiencia me ha ido sembrando una necesidad de poder hacer algo más de una manera más oficiosa, ¿no? Ahí sí ya entramos en el nivel de la palabra política como se entiende actualmente, ¿no? Y en ese aspecto pues hice mis pinitos cuando se creó el primer círculo de Podemos aquí en Castelldefels. Estuve colaborando un tiempo, pero no me acabó de convencer, bueno, lo dejé, seguí con mi vida, con mi trabajo, con mi familia. Pude colaborar más tarde también con el Partido Socialista de Castelldefels. De hecho, Podemos y el PSC pues son los valores, son los sentimientos que más arraigados tengo en mi vida, ¿no? Y también pude colaborar. Pero también no era el momento y no quise tampoco involucrarme tanto como político, ¿no? Y después, pues hace un año prácticamente, una persona muy querida, también con la que había trabajado en alguna ocasión y en la que conocía también toda su trayectoria, es Nico, pues me comentó la propuesta que tenía de poder montar y contar con unas personas e iniciar y la posibilidad de poder montar un partido político municipalista. Me lo estuve pensando larga y detenidamente. Es un proceso, pues la vida política requiere de una dedicación y de unos valores, de unos sentimientos que en ese momento, hace un año, pues los tuve que replanteármelos de nuevo y dije, ¿por qué no? Pero también en un plano
de colaboración, ¿vale? Yo nunca he querido estar en un primer plano político, en el ámbito, ¿no? en ese equipo de gobierno, en esa regiduría o en esa oposición, no, nunca he querido estar ahí, sino simplemente de colaboración. Y así fue, digo, Nico, cuenta conmigo para lo que sea, yo estoy aquí en la trastienda, lo que necesites, y entonces pues también me animó a que Paquita, muy amiga también mía, de mi familia, en la que mi hermana, también con ella, junto con ella, estuvieron trabajando en el antiguo patronato de deportes. Para muchos, para los que somos de aquí, el patronato de Can Roca seguirá siendo el patronato. Estuvo también iniciando cuando en el 92 el Canal Olímpico y en el CTC. Bueno, mi hermana también pues tuvo mucha implicación con Paquita y eso también me animó a poder tirar adelante con este equipo, ¿no? Y otras personas también del pueblo, de entidades, y me animó. Eso ya, ahí dije, bueno, voy a colaborar. Nico, lo que aquí, yo me quedo aquí atrás, vale, y bueno, estuve ayudando, hasta que en un momento dado ya se iban acercando las elecciones y la gente, porque ya poco a poco iba aumentando el grupo, el Som Castelldefels iba aumentando, iban añadiéndose a más amigos, más familia, y en la que, bueno, pues podían ayudarme a tirar un poquito y a dar un paso al frente, ¿no? Y Nico fue un momento en el que me dijo, Ramón, ¿puedo contar contigo? Y yo, ¿contar conmigo para qué? Bueno, para ir en listas. Digo, uy, Nico, son palabras mayores, ¿no? Pero creo que ese fue el momento crucial, respondiendo a tu pregunta, cuando realmente sentí una necesidad y un momento oportuno en mi vida, en el que decidí tirarlo adelante, vamos a por todas. También ir en listas, iba el tercero, sin ninguna pretensión, un partido nuevo, digo, esto, bueno, yo ponme en listas y ya está, ¿no? Pero me acuerdo cuando fue en mayo, el año pasado, cuando estábamos delante del escrutinio de las elecciones y cuando acabó la última mesa, que fue la que más tardó, todos allí esperando si íbamos a tener 2 o 3, y cuando acabó y salí el tercero, entonces ahí sí que entendí, ahora sí, esto va en serio, Ramón, esto va en serio. Me quedé congelado unos minutos y fue un momento emocionante y engrescador, ¿no? para poder entonces sí asumir toda esta responsabilidad y tirar adelante. Ese fue mi momento, o sea, podríamos decir que hace un año, Ramón de lleno a poder ser y hacer política local. En la política. Y hablando de política local, ¿cuáles son esas cualidades o valores que crees que debe tener alguien que decide dedicarse a esto? Para mí habría un abanico, ¿no? Habría un abanico, empatía, transparencia, tener valores, porque vas a gestionar no solo unos recursos municipales, sino que también vas a gestionar unos recursos humanos. O sea, de hecho, el político pues, está constantemente en esa relación de tú a tú, de colectivo o ayuntamiento, y hay que tener también pues, unas cualidades personales de cercanía, de proximidad, para que te vean, pues eso, que tienes interés, realmente tienes un compromiso y tienes un interés, pero ya no solo porque eres político, sino tienes un interés como persona que vive en esta ciudad, que quieres lo mejor no solo para tu entorno más cercano, sino también para toda la población, ¿no? Eso, un compromiso real, tener valores, tienes que tener valores, y más en un entorno municipal donde eso, vas a estar continuamente examinado. Van a examinar tus palabras, tus hechos, tus movimientos, y entonces tienes que tener unos valores acordes a lo que pienses y a lo que hagas, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, eres concejal de Educación, Cooperación y Solidaridad. ¿Qué nos puedes explicar de cada una de estos ámbitos, de estos departamentos? Bueno, déjame decirte primero que son unos retos, son retos. Más que nada porque mi bagaje, mi experiencia ha sido más tecnológica, no he tenido mucho contacto con educación, con cooperación, solidaridad sí, porque prácticamente, como he comentado también, he trabajado pues, prácticamente toda mi vida, adolescencia, juventud y ya de más grande, con entidades cercanas. Soy también miembro de alguna entidad solidaria, he trabajado con ellos, me han pedido ayuda a nivel tecnológico,
y también he colaborado con otras entidades a nivel ya también familiar y demás, ¿no? O sea, para mí el trabajo que hacen entidades, que hacen personas desinteresadamente en la ciudad por los demás, y no solo por un círculo más cercano localmente, sino también por otras personas que no conocen, que están en el otro lado del mundo, pues también son valores que debemos potenciar, apoyar y difundir, ¿no? Eso en cuanto a cooperación, solidaridad, paz, ¿no? Son valores que debemos impregnar ya. Y ahora sí que hago mención ya a la otra regiduría también muy potente y muy importante, que es la educación, ¿no? Hay una gran comunidad educativa en Castelldefels, hay muchas entidades que están dando también mucho esfuerzo, mucho corazón, mucha mente, muchas fuerzas de cara a todas las necesidades que hay educativas. Pero es mi primer contacto de lleno con el magisterio, esta regiduría, esta concejalía, y aún estoy aprendiendo de ella. Aún estoy aprendiendo de ella porque parece fácil, el ayuntamiento no tiene competencias, no podemos entrar en las aulas, pero sí que podemos hacer una coeducación conjuntamente con todos los servicios y recursos que destina la Generalitat y que son necesarios, ¿vale? Por ejemplo, en el horario de comedor, en el horario de extraescolares, en el horario de vacaciones, en casales, son también momentos educativos que a veces no se les da importancia, pero que tienen mucha. O sea, de hecho, y aquí pues defiendo en la plataforma que está Castelldefels, el ayuntamiento y toda la comunidad, que es la plataforma 360, en la que queremos una educación completa, que cubra todos los planos. O sea, somos también una ciudad educadora. O sea, la educación no solo está en las aulas, no solo está en las familias, todo el mundo podemos y debemos educar, sea en el ámbito en el que sea, ¿no? Y para mí es también pues un reto esta regiduría para poder conciliar y mediar entre la comunidad, entre las direcciones, entre los colegios, que puedan tener buenos servicios, buenos recursos, entre la Generalitat, entre todo el equipo de educación, entre todas las entidades que trabajan también para cubrir esas necesidades en las que no solo son educativas, y a veces también son físicas o mentales, que también debemos apoyarlas y dar un refuerzo como ayuntamiento y como familias y personas del municipio. Y ahora, como un poco un deseo, ¿qué esperas o deseas para estos 4 años, bueno, para estos años que llegan para tu ciudad, para Castelldefels? Exacto. Mi deseo, he ido un poco más o menos comentándolo. Mi deseo no es que se acuerden de Ramón, yo pasaré como muchos otros, pero lo que sí quiero pues es que en este aspecto que me toca a mí, que me pertoca y que como político, como decías, hemos comentado, tengo esa responsabilidad, pues dentro de esa responsabilidad y compromiso que he adquirido y que voy a llevar a cabo y que estoy llevando a cabo, es que en estos aspectos de mi concejalías pues quede una herencia que se siga trabajando en ello, ¿no? Por ejemplo, en educación, pues dejar un trabajo bien hecho, bien organizado y que se pueda entender como que todos participamos de ella, ¿no? Y en cooperación solidaridad me gustaría dejar también a las generaciones que vienen atrás valores para que los sigan interiorizando, exteriorizando y los sigan trabajando en Castelldefels, que es nuestra ciudad, y queremos lo mejor para la convivencia, para nosotros y para todo el mundo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Ramón, y mucha suerte en esta etapa. Muchas gracias a vosotros.